Hola, bona tarda. Jo sé que tothom es seu on vol, però com som poquets y las primeras filas están tan buidas, si nos dais un poco de calor y os acercáis aquí. Sobre todo los que vamos a hablar. Exacto, creo que la conversación va a ser mucho más circular y más entre todos. Así que tenéis la primera fila libre para sentaros sin problema. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues nos convoca hoy a hablar de la democracia, la tribu y los algoritmos, que realmente es hablar de un poco de la crisis o mucho de la crisis democrática que estamos viviendo, que se está viviendo tanto en Europa como en América Latina. Y para eso hemos convocado a tres intelectuales, a un filósofo y a dos escritoras y a dos profesores, creo, ¿no? Dos profesores y dos periodistas. Ahí cada uno hace sus sumas y restas, ¿no? Porque vosotros dos sois profesores. Sí. Y vosotras dos también sois periodistas. Así que... pero voy a presentar uno a uno de una manera un poco más lógica que lo que acabo de hacer. A mi derecha está Carmen Domingo, es licenciada en Filología Hispánica y escritora de novelas, obras de teatro y ensayos. Ha dedicado buena parte de su carrera profesional a la enseñanza, la edición y la colaboración con numerosos medios de comunicación. Está especializada en el estudio de los movimientos feministas, ha centrado una gran parte de sus trabajos en la investigación y divulgación de la historia de las mujeres en España. Su último libro es Cancelado, el nuevo macartismo. A su derecha está Enrique Díaz Álvarez. Es escritor y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Llegó ayer de México. Esperemos que el jet lag ya lo tenga superado. Tomé una Coca-Cola. ¿Tomaste una Coca-Cola? Bien. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona y fue titular de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Su libro, La palabra que aparece, el testimonio como acto de supervivencia, obtuvo el Premio Anagrama de Ensayo 2021. Sus trabajos giran en torno al alcance ético y político de las prácticas narrativas contemporáneas. Y a la derecha de Enrique está Lina Meruane. Es escritora y doctora en literatura. Su obra incluye 2 colecciones de relatos y 5 novelas traducidas a 12 lenguas, así como 6 libros de ensayos sobre el cuerpo y la enfermedad, los feminismos y la cuestión palestina. Su obra ha sido reconocida por el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, el Premio Metrópolis Azul, que este lo da Canadá, el Premio Cálamo en España, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en México y el Premio Anna Segers en Alemania, entre otros. Lina viene de Chile, aunque ya lleva aquí en Barcelona como una semana como o 2. 5 días. Como sí. 5 días, así que... Sí. Estamos No, al ya jet lag. superado. Está No hay excusa, superado. si te duermes no hay excusa. Como habéis visto, tenemos los libros de los tres ahí atrás, entonces, por favor, sentiros con la libertad de adquirirlos y ellos estarán encantados de firmar los ejemplares cuando acabamos la sesión, si es que así lo deseáis. Empezábamos por ti, Carmen. Hemos decidido un poco que cada uno va a hacer como una presentación de unos 10 minutos, una apuesta, bajar como el tema a una misma línea y luego abriremos un poco más de sesión de debate. Entonces, Carmen, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Marta, por volverme a traer aquí y además con esta compañía tan interesantísima. Yo voy a empezar situando un poco, no voy a situar la democracia porque todo el mundo sabe que es el sistema político en el que la soberanía reside en el pueblo, que a su vez elige unos representantes, que eso es como lo básico para que nos entendamos. Me gustaría acercarme mucho más a los algoritmos, sobre todo porque el impacto de la inteligencia artificial, o sea, de los algoritmos, coincide con el creciente nivel de preocupación entre el público respecto al futuro que está teniendo la democracia. Es decir, que son 2 temas que, a mi juicio, están íntimamente relacionados y de cómo identificar que la inteligencia artificial puede acabar afectando, en el caso que nos ocupa, porque ahora hablaremos un poco de Donald Trump, a las elecciones, a las de Donald Trump ahora, pero cómo han afectado al Brexit o a muchas otras de las que no tenemos ni siquiera conciencia que hayan afectado. La inteligencia artificial generativa, ahora me explicaré un poquito más, está socavando la democracia, arrebata puestos de trabajo, desestabiliza la economía y aumenta la brecha entre ricos y pobres, lo que concentra todavía más el poder en manos de unas pocas empresas tecnológicas y debilita las estructuras de gobierno diseñadas para regularlas.
Los gigantes tecnológicos y los gobiernos delegan cada vez más la toma de decisiones humanas a las máquinas y, a mi juicio, este es uno de los principales problemas. Con lo cual, la democracia puede, quién sabe, acabar siendo reemplazada por algo que podríamos llamar la algocracia, o sea, el gobierno de los algoritmos, que pase el pueblo a dejar a que los algoritmos decidan por nosotros. La utilización de la inteligencia artificial en democracia conlleva riesgos, como veis, distorsión de datos, problemas de privacidad, posibles instancias de vigilancia, escollos jurídicos distintos. Yo diría que afectaría a todos los ámbitos. Y además presenta el problema de la brecha digital, es decir, que no a todo el mundo le llegan de la misma forma las influencias de la inteligencia artificial, lo que puede acabar siendo o derivando en la exclusión de según qué grupos, los grupos analfabetos, por ejemplo, o los tecnoescépticos, aquellos que huyen de todo lo que sea tecnología. Parece fácil llegar a la conclusión de que la erosión que vive la democracia tiene que ver con la mala práctica de algunas de las tecnologías emergentes, así como la crisis del periodismo y la propagación en redes sociales de fake news y teorías de conspiración. Es decir, se le juntan muchos más elementos a la inteligencia artificial y al poder que está adquiriendo, porque hay otras partes del sistema que, a mi juicio, están empezando a fallar. No lo digo yo, quiero decir que hay muchos intelectuales que lo dicen. Por ejemplo, he leído recientemente a Yuval Noah, el autor de Sapiens, que se ha traducido un libro en castellano hace poco, y dice una cosa que a mí me ha resultado bastante significativa. Leo textualmente: hay un potencial totalitario en la inteligencia artificial como nada que hayamos visto antes. La inteligencia artificial tiene el potencial de escapar de nuestro control y de esclavizarnos o aniquilarnos. Ya veis que las palabras no dan lugar a engaño. Nadie duda, ahora ya soy yo, que la inteligencia artificial tiene un impacto en asuntos como la seguridad en las elecciones, el proceso de comentario público y la democracia participativa, los anuncios políticos y la recaudación de fondos, la administración electoral, la supresión del voto y el entorno de información para las elecciones. Las sociedades democráticas no son ajenas al cambio. A lo largo de la historia, las democracias han ido evolucionando en respuesta a un conjunto diverso de factores sociales, políticos y económicos. Otros factores en otro momento, en este caso, hay momentos en la historia como esto en el que las sociedades democráticas se enfrentan a un ritmo significativo de cambio y a una presión para que éste se produzca. El auge de la inteligencia artificial generativa a finales del 22, estamos hablando de una cosa muy reciente, por eso quizá tenemos la esperanza, lo hablábamos antes con Marta, de que se puede parar de alguna manera o limitar el poder que tiene. El auge de la inteligencia artificial generativa, como digo, empieza a ponerse en marcha, a generalizarse en 2022. Parece que en ese año se ha inaugurado uno de los momentos prometiendo una transformación en el funcionamiento de la sociedad y el gobierno, que muchos han comparado con las transformaciones provocadas en los años 80. No sé si os acordáis que cuando empezó Internet también entró un poco de pánico de ver qué podía hacer Internet o cuánto nos podía llegar a condicionar Internet. No sé si se ha llegado a gestionar del todo bien, pero parece que aquella amenaza ha dado paso a otras amenazas y en este momento amenazas ideológicas me refiero y de poder, es más la inteligencia artificial la que nos puede acabar controlando. Como ha sucedido con muchos avances tecnológicos del pasado, los gobiernos y la sociedad civil pueden tener dificultades para comprender, anticipar y minimizar los daños y maximizar los beneficios de las innovaciones digitales en las sociedades democráticas. Pero antes de seguir, creo que hay que puntualizar que para entender la inteligencia artificial generativa, hay que partir antes de lo que era la inteligencia artificial, que eso ya lleva funcionando hace muchos años. Mientras la primera, la inteligencia artificial, que es la general, lo que hace es acumular datos y analizar a partir de esos datos, la inteligencia artificial generativa, que es la preocupante a mi juicio, es la que a través de unos datos logra aprender para generar otros. Esos sistemas han sido parte, la inteligencia artificial en general, de la vida cotidiana durante años, como los algoritmos que impulsan los motores de recomendación de todo el mundo. Todos tenéis tanto redes sociales como consultáis plataformas y uno entra en Netflix, por ejemplo, y lleva 3 semanas viendo un tipo de películas. Cuando abre por siguiente vez la aplicación, todos hemos visto que nos han recomendado algo muy parecido a lo que habíamos dicho. Bueno, pues esos son los algoritmos que aprenden a base de datos y deducen que si tú estás viendo películas policíacas a cascoporro, pues es que te molan las policíacas. A lo mejor
eres alguien como yo que está haciendo un artículo, entonces tiene que ver muchas películas y no le gusta ese género, da igual, eso no lo va a aprender. Esa es la inteligencia artificial a la que estamos acostumbrados. El problema es, como digo, es el aprendizaje. Gran parte del entusiasmo de la preocupación actual en torno a la inteligencia artificial se centra específicamente en la inteligencia artificial generativa. En esencia, este tipo de inteligencia artificial utiliza algoritmos avanzados para aprender patrones a partir de grandes conjuntos de datos y luego generar contenido nuevo basado en los datos en los que ha aprendido durante su entrenamiento. El lanzamiento de ChatGPT a finales del 2022, que es el que seguramente os suena a todos vosotros, puso a la inteligencia artificial generativa en primer plano y lo hizo porque la hizo accesible a los ciudadanos comunes sin experiencia anterior en la inteligencia artificial. Seguro que todos nosotros hemos probado en algún momento cómo funciona ChatGPT y la verdad es que es asombroso. La inteligencia artificial generativa también puede crear contenido nuevo en respuesta a indicaciones, incluidas imágenes, textos, contenidos basados en audio. No sé si visteis que porque no solo se genera contenido, sino que también se generan imágenes, como digo. No sé si visteis una imagen del Papa Francisco el año pasado que corrió por todos sitios, que iba vestido como con un polar súper moderno y decías, yo la verdad me lo creía hasta que él me dijo, pero Alma de Cántaro, ¿cómo ver el Papa vestido con un polar? Pues yo qué sé, a mí me coló. Bueno, pues eso. Las innovaciones recientes en inteligencia artificial generativa incluyen chatbots interactivos y portales de búsqueda de todo tipo, todos los cuales pueden generar resultados en respuesta a entradas de distinto tipo. Cuantos más datos reciba un sistema, más sólidos serán los resultados. Quiere decir que tiene la capacidad de aprender. No la capacidad de replicar al ser humano, pero sí la capacidad de aprender. Es más, si tú le dices, porque lo he estado haciendo estos días para hablar aquí, yo qué sé, escríbeme una frase simpática para dirigirte a un amigo al que hace tiempo que no ves. Entonces te hace una frase. Bueno, quiero que sea más cordial porque nos conocíamos mucho. Que tú le vas diciendo y en función de lo que tú le vas diciendo, él va ampliando. Eso que pregunto yo, seguramente se les ha ocurrido, yo qué sé, a 100 personas más en el mundo y acaba aprendiendo de todas las preguntas y de todos los resultados hasta que él deduce que una de las frases es buena. Desde el lanzamiento de ChatGPT a finales del 22, como digo, seguido de herramientas como Claude, Gemini, Meta y inteligencia artificial, se han producido un aumento de la atención y el uso del público de las herramientas de inteligencia artificial generativa, lo que ha aumentado los riesgos que plantean a la democracia, que a mi juicio es el problema. De nuevo es el problema, pero vuelve a ser un problema de ricos y pobres. Que ya veréis que todo acaba siendo siempre un problema de ricos y pobres. ¿Por qué la democracia? Muy sencillo. La difusión de deepfakes, de contenidos falsos, que se refieren a contenido audiovisual que ha sido manipulado de manera convincente para tergiversar las acciones de alguien, el uso indebido, autorizado y autoritario y los riesgos para la privacidad de los datos están suponiendo un aumento de tendencias que pueden erosionar los pilares básicos de una democracia saludable. En concreto, el mal uso de la inteligencia artificial generativa ha plagado los ecosistemas de información en línea, ha interferido en distintas elecciones silenciando voces necesarias para el pluralismo democrático y ha reducido la confianza pública en las instituciones. Juega con dos cosas, el silenciar voces porque Twitter, por ejemplo, cuando tú haces para ti, sabéis que en Twitter tú puedes seleccionar ver las actualizaciones de los que sigues o ver las actualizaciones que Twitter considera que te tienen que interesar. En ese momento, el algoritmo que sea o la persona que ha creado el algoritmo, que en realidad no es tanto el algoritmo, porque el algoritmo son unas órdenes, la persona que ha decidido dar las órdenes esas del algoritmo decide silenciar, me invento, a todos los... De hecho, ha pasado recientemente con la guerra de Ucrania, como la Unión Europea decidió silenciar todos los medios rusos sin dejar que tuviéramos acceso o criterio y leer cada uno lo que quisiéramos, el algoritmo de Twitter ha aprendido que si se silencia a esos medios hay que silenciar también a periodistas, pongo por caso. Y eso impide un desarrollo normal de la discusión democrática, es decir, que tú déjame a mí que yo lea, que luego ya veré yo el criterio que sigo y las decisiones que tomo. Este riesgo es especialmente dañino en las elecciones, obviamente, ya que la rápida proliferación de herramientas de la inteligencia artificial generativa significa que los votantes comunes se encontrarán con desinformación fácil de creer que puede ser cada vez más convincente a medida que estas herramientas se vuelven más sofisticadas. De la misma manera
que te ocultan voces discordantes con el gobierno que sea. No sé Elon Musk qué tipo de algoritmo habrá utilizado, pero les habrá dicho a los suyos, quiero que cada vez que se pregunte por demócratas o cada vez que haya una búsqueda por demócratas, digo, no estoy segura, pero me imagino que van por ahí, pues que salgan 3 demócratas y 5 republicanos, ¿verdad? Que así cuando les llegue la información no llegue toda esta información. Y esto, que es verdad que puede parecer un chiste contado así, en realidad es un problema, porque los hay, como es mi caso, que tenemos la mañana entera en casa destinada a leer y a luego generar contenidos y nos gusta comparar opiniones, pero hay gente que no tiene tiempo. Es decir, que hay muchas personas que tienen trabajos normales y corrientes, no como yo, que llegan a su casa cansados y solo quieren hacer un repaso de Twitter o de Facebook, que con Facebook pasó con las elecciones y con lo que intervinieron en las elecciones anteriores, que si les modificas lo que reciben siempre, acaban creyendo que uno es bueno y que el otro es malo, que hay que votar a uno o que no hay que votar al otro. Una mayor comprensión y conciencia de los ciudadanos sobre los deepfakes puede dar lugar a un profundo escepticismo general en cuanto a la fiabilidad de la información sobre actores políticos, campañas, resultados electorales y demás. Este escepticismo puede conducir a una disminución del compromiso democrático, ya que los ciudadanos se desilusionan cada vez más con los actores democráticos y posteriormente con los procesos democráticos. Quiere eso decir, si acaban interviniendo en todas las decisiones que nosotros creemos que antes íbamos a tomar solos, eso puede acabar revirtiendo en un descrédito de la democracia, por supuesto, pero no solo en el descrédito de la democracia, sino en aquellas personas que están interviniendo en los poderes públicos, así dicho a grosso modo. Ya te dejo ya. Ahora sería... Enrique, ¿quieres tú seguir el hilo? ¿Sí? Sí. Bueno, antes que nada agradecer también la invitación a Casa América, a Marta. Hace como 8 o 9 años que no estaba en este auditorio. Le tengo muy buenos recuerdos de que es un placer volver a estar aquí y compartir mesa con Carmen y con Lina, ¿no? Y hablar de un tema que me parece que importa, ¿no? Que es muy actual y también muy amplio, ¿no? Creo que se puede abordar de muchas aristas, ¿no? La cuestión de la democracia, la tribu y el algoritmo a mí me sugirió muchas cosas, ¿no? Me disparó muchas cosas. Yo empezaría un poco por el diagnóstico poco favorable o poco alentador que tenemos de la democracia misma hoy en día, ¿no? O sea, hablamos de malestar ¿no? De desafección, se le identifica con el declive, con la crisis, incluso con el ocaso, ¿no? Y preocupa su salud, ¿no? Preocupa su fragilidad, sobre todo frente a el ascenso de estos autoritarismos que son muy fuertes, el auge de la extrema derecha y en general, ¿no? Esta ola neofascista que atraviesa buena parte de Europa y América con discursos abiertamente xenófobos, abiertamente racistas, abiertamente homófobos, misóginos, ¿no? Excluyentes, ¿no? De un tiempo a esta parte nos hemos acostumbrado a usar la palabra polarización, ¿no? Que decía con Carmen que es horrible, ¿no? Ya la tenemos incorporada al léxico cotidiano para hablar de la polarización de nuestras sociedades y ya llegó para quedarse. Es una palabra muy fea, ¿no? Palabra del año creo que del 2023 o 22, no me acuerdo, ¿no? Pero de alguna forma ha servido para describir esta especie de distanciamiento, ¿no? Interno, esta separación, esta distancia en direcciones contrapuestas, ¿no? De nuestras sociedades que a mí muchas veces me llama más como un desgarre, ¿no? Del tejido, ¿no? Social, ¿no? O sea, y eso preocupa porque, digamos, es nuestra piel, ¿no? Es lo que nos contiene, ¿no? O sea, es lo que nos hace contener lo común, pensar lo común, sentir lo común, hacer frente, ¿no? Y me preocupa porque hace mucho que ya no pensamos tanto lo que nos une, sino más bien lo que nos separa, ¿no? Y estamos concentrando en eso, ¿no? Y habría que pensar muy bien a quién le conviene que estemos tan separados, ¿no? ¿Quién nos separa? ¿No? ¿Qué nos separa? Porque creo que es una cuestión que también se produce, ¿no? Se mueven emociones, se instrumentalizan en emociones políticas como el miedo, como el odio, y
digamos, esto asusta porque estamos a una semana, ¿no?, de que sean las elecciones en Estados Unidos, y es muy claro ver cómo se estigmatiza al otro, ¿no? Hay una clara como animadversión, ¿no?, como una especie de malquerencia, ¿no? Y hay la posibilidad de que regrese al poder pese a todo, ¿no? Pese a 32 o 34 cargos que fue encontrado culpable, pese a cómo salió, ¿no? O sea, es difícil olvidar esas imágenes que vimos todos en televisión un poco con estupefacción de las hordas estas de seguidores asaltando el Capitolio de Washington, se recordaron, ¿no? Trepando las paredes, forzando las puertas, sentándose en la oficina de Nancy Pelosi con las piernas levantadas y sujetos con cuernos de bisonte, ¿no? Muy tribales, por cierto, ¿no? En una puesta en escena, ¿no?, con una visceralidad, con una ira, ¿no?, que era un mensaje, ¿no?, que era un mensaje que, digamos, era como una Polaroid muy clara del malestar con la democracia, de la crisis con la representación, digamos, porque no es cualquier edificio, ¿no? O sea, el Capitolio seguramente es el edificio, el símbolo más conocido, de lo que representa la gobernanza democrática, ¿no?, en el mundo, ¿no? Entonces era como un mensaje que pronto también hubo una especie de réplica, como una especie de copy-paste un poco bizarro, ¿no?, que creo que 2 años después fue lo de, ¿no?, como la turba en el Congreso de Brasil, ¿no? O sea, una especie de déjà vu muy raro, ¿no? Esto ya lo vivimos, entonces ahí ya de la estupefacción era el escalofrío, ¿no? O sea, ¿dónde va a ser el siguiente golpe, ¿no? Se está replicando, y ahí es lo que nos habla un poco de que en realidad Trump, Bolsonaro, Milei, digamos, esta clase de sujetos que se presentan como outsiders y que son como personajes de los Simpson, o deberían serlo, ¿no? O sea, son un síntoma, ¿no? Un signo de una desafección, de una afección, de una enfermedad que es más grande, ¿no? O sea, digamos, no da temor Trump en sí, no da temor los miles de seguidores que van a movilizarse o a votar por este señor, ¿no? Eso es lo que da temor. Ahí es lo que, digamos, ahí la reflexión crítica tiene que ser como qué clase de circunstancias o condiciones tienen que cristalizar para que un sujeto impresentable así pueda volver a acceder democráticamente a un país con una democracia tan vieja y consolidada como el americano, o un país del calibre de Brasil, ¿no? Y ahí, digamos, yo partiría un poco de que hay un prejuicio muy grande hacia lo político en general, ¿no? Hay como, yo últimamente pienso mucho como las emociones, ¿no?, que están para intentar entender este malestar, ¿no? Y uno es como una profunda desconfianza, ¿no? Un poco el descrédito que decías, hacia los gobiernos, hacia la clase política, hacia su falta de capacidad o de voluntad para combatir esa falta de bienestar, ¿no? O sea, para paliar la desigualdad, para la corrupción, la impunidad, la degradación de los servicios sociales, de salud, educación, la precariedad laboral, digamos, toda esa incertidumbre con la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, digamos, todas estas cuestiones se juzgan como, digamos, una profunda desconfianza que lo puedan o lo quieran hacer, ¿no? Entonces, y que luego va de la mano, esa desconfianza me parece como muy de la mano con una especie de desilusión muy fuerte, ¿no? Esto, también digamos, a la promesa de la democracia, ¿no? O sea, no cumplida, ¿no? A lo que no se cumplió. Esto lo menciona Generality, me parece muy bien. Hay como un cierto pesimismo, ¿no? Muchos de las encuestas, de los barómetros y todas estas cosas, incluso coinciden en una cierta de pesimismo, ¿no? Ante un futuro como escamoteado, que nos robaron, ¿no? Como cancelado, ¿no? O sea, una perspectiva hay esta cantaleta que son como de generación en generación, ¿no? Desde los X hasta los millennials, ¿no? De que viviremos peor que nuestros padres. Habla de esta idea de como de falta de horizonte, ¿no? Ante una promesa que no fue cumplida por las democracias ni por los modelos económicos que implementaron, ¿no? Especialmente los 80 con el neoliberalismo para acá. Y hay como dar la espalda incluso, ¿no? Y ahí es otra pasión triste, ¿no? Para decirlo como con Spinoza, o sea, no solo es el miedo, el odio, la desconfianza, la desilusión, sino también una nostalgia, ¿no? Hay como una nostalgia muy enfermiza. Bueno, a mí me parece como muy enfermiza de buscar en el pasado respuestas para el presente y el futuro, en el sentido lo veo perverso porque o bueno, extraño por lo menos, porque es como si el futuro
en el pasado, ¿no? Y es un pasado que muchas veces es profundamente nostálgico, bucólico, manipulado, como piensen en Make America Great Again, ¿no? Perdón que soy con Trump, pero como mexicano lo tengo muy cerca. Y no me lo saco, lo que pase la próxima semana, nos a todos, digamos, lo que pasa en ese país nos influye a todos, pero ese Make America Great Again, ¿no? ¿Qué imagen tendrá en la cabeza, ¿no? O sea, ¿cuál será la postal de ese futuro ¿no? Es muy homogéneo, seguramente mayoritariamente blanco, ¿no? Patriarcal fuerte, ¿no? Con industrias echando humo y produciendo coches Ford, ¿no? Pero también con lo del Brexit, por ejemplo, ¿no? Esta parte de volver a las fronteras que ya estaban disueltas, ¿no? Esos estados amurallados, este deseo de seguridad que se antepone incluso a la libertad o a la igualdad, ¿no? Esta idea de la seguridad como si fuera un principio. Y digamos, esta parte muy retro, ¿no? Muy retrógrada, se corresponde con un repliegue identitario que es muy fuerte, ¿no? O sea, que hay una contraposición muy fuerte entre nosotros y el ellos, ¿no? O sea, esa voluntad de frontera, voluntad de separación. Muchas veces pienso que no importa que no sepamos quiénes somos, mientras sepamos muy bien quiénes no, ¿no? Entonces, como que se apela a tener muy claro un enemigo, ¿no? Y si no se tiene, se construye. Yo siempre me acuerdo de esa frase de Freud en El malestar de la cultura que dice, siempre puedes articular o congregar a un número significativo de hombres mientras tengas otros en quien descargar los golpes, ¿no? Entonces, esta parte muy tribal de tener un enemigo claro que aglutine, ¿no? Y hoy en día lo pienso, digamos, el gran chivo expiatorio de la contemporaneidad, pues yo creo que es el migrante, ¿no? Y, digamos, es ese sujeto que tiene culpa de todo, ¿no? De la falta de empleo, de la inseguridad, de que suba la vivienda, digamos, se comen las mascotas, ¿no? En el último episodio de Fake News y de posverdad que vimos, ¿no? Y está llegando a un grado, digamos, lo último que ya en una retórica nazi de los migrantes han contaminado la sangre de América. Y a mí me preocupa, digamos, vuelvo a lo mismo, no creo que diga un payaso, sino que parece que nuestro umbral está bajando, ¿no? O sea, ya lo puede decir el 2 y suben las encuestas y, no, digamos, nos estamos acostumbrando a cosas que no deberíamos, ¿no? Que nos deberíamos llevar un poco más las manos en la cabeza. Y ahí es un poco pensar en cómo hacer frente, ¿no? A estos impulsos tan tribales, ¿no? Esta escisión de nosotros otros, ese enemigo que sea, o enemigo interno, ¿no? Y ahí me parece que tampoco, ahora que estaba leyendo, que estaba escuchándote a Carmen con todo este desarrollo, digamos, cómo salir de porque como que efectivamente, ¿no? Nos encajona, ¿no? Son estas burbujas de semejanza en donde cada vez es más difícil acceder al otro, ¿no? Digamos, nos filtran por nuestros gustos previos, nos conducen, es como la maldición de eco, ¿no? O sea, escuchar nuestras palabras, las últimas palabras una otra vez de la gente que es afín solo con lo que pensamos lo mismo. Entonces cada vez nos estamos más desacostumbrados, ¿no? Digamos que eso cultiva también ese tribalismo, ¿no? O sea, cada vez estamos más incapacitados para relacionarnos significativamente con los otros, ¿no? Que no sea por el grito, ¿no? O por la descalificación o la desaprobación visceral de las redes, ¿no? Y entonces ahí yo les dejaría un poco, ahí, digamos, pensar cómo hacer frente, digamos, a toda esta tendencia que insiste una otra vez en aquello que nos separa, ¿no? Y que el acceso a, digamos, esta tiranía del algoritmo, yo no lo veo muy alentador, ¿no? Porque nos están, digamos, creando una cultura de la semejanza y de la afinidad que poco ayuda para pensar en un mundo que es complejo y es plural, ¿no? Bueno, parto por agradecerte, Marta, la invitación, lo mismo al equipo de Casa América, Carmen, Enrique, un gusto estar en esta conversación con ustedes. Nos preguntaron cuando nos invitaron por el estado de salud del modelo democrático actual en Europa y América. Y claro, me puse a pensar, por supuesto, a lo que digamos que lo sabemos todos, que es un modelo absolutamente deficiente, que hay una promesa, como decías, no cumplida, pero me pregunté también si no será que siempre fue así,
no quiero con esto disminuir digamos, los peligros de hoy, pero en un momento de escritura me pidieron que prologara unas secciones de la enciclopedia francesa, Diderot, D'Alembert y compañía, en torno a los conceptos de la democracia que están fundados más o menos, bueno, no, por supuesto no están fundados ahí, están fundados en la Grecia antigua, pero que, digamos, ellos pusieron por escrito para tener como poner en discusión, para poner en valor, para poner hacia el futuro ciertos preceptos, ¿no? Y yo acabé escribiendo precisamente contra estos preceptos, porque estos que parecían tan fundacionales de la modernidad, ya claramente excluían a las mujeres y excluían a los esclavos y excluían a quienes no ganaban más de cierta cantidad de dinero y excluían a quienes no tenían un nivel de cultura. Entonces era toda una definición de la democracia que no era tan diferente de la definición de la democracia griega, que también suponía, digamos, que algunos estaban preparados para la democracia y otros no. Otros eran la gente, digamos, los burros del trabajo. Entonces, esa cuestión me aproblemó. De hecho, le escribí un prólogo que era muy largo y era una carta abierta a los enciclopedistas para enjuiciarlos por la manera en que habían pensado la democracia. Entonces, yo creo que vivimos en una permanente ficción de la democracia. Y lo que tú hablabas de una nostalgia, de algo que no necesariamente hemos vivido, a pesar de que sí quiero decir que ha habido momentos en que nos ha parecido más posible vivir juntos. Yo soy nacida en dictadura, bueno, justo antes de la dictadura, un golpe de Estado, donde hubo una utopía solidaria de una sociedad que iba a vivir junta mejor, ¿no? Y que por supuesto fue arrasada por los Estados Unidos, por los militares, por la lógica del neoliberalismo. Entonces, claro, me cuesta pensar qué pasó durante esos 18 años en que no hubo democracia, en la que el dictador quiso ser democrático, quiso ir a elecciones, por supuesto las perdió, y gracias a eso tuvimos luego una supuesta transición a la democracia que duró eternamente y como que nunca llegamos a la democracia, ¿no? Porque estamos ahora en Chile con otros problemas y otros líos. Pero digamos, por eso yo siempre pienso en esta nostalgia por algo que realmente no terminó de cuajar en ningún momento y que de hecho en los años 80, cuando hubo dictaduras en toda América Latina, no pudimos vivir y la salida de esas dictaduras no ha probado que las democracias hayan podido resolver muchos de los problemas que se instalaron, que ya venían, digamos, de una larga data. Yo pienso en la Revolución Mexicana y lo que hizo la Revolución y cómo supuestamente la mejoró, y lo que hicieron es que se deshicieron de Pancho Villa y de todos los líderes indígenas, y ahí acabó, digamos, un sueño, ¿no? Y luego se cooptó ese discurso democrático. Bueno, tú sabes mejor que yo esto. Se institucionalizó la revolución, que es como un oxímoron. Exactamente. Entonces, bueno, entonces yo no voy a hablar de México porque el experto eres tú, pero quiero decir que hay también una ficción de nuestras democracias. Quería partir por ahí. Ahora, es verdad que en tal vez las últimas 2 décadas, tal vez un poquito más, había un trabajo de los grupos sociales minorizados, las mujeres, los indígenas, los afroamericanos, las comunidades disidentes, los queer, digamos, para decirlo más en breve, que hizo parecer que había la posibilidad de ampliar, digamos, los derechos democráticos, los derechos a la salud, a la educación, y a todos, digamos, a la no violencia, etcétera. Pero también es verdad que eso rápidamente ha demostrado que ha habido una especie de revanchismo de aquellos que estuvieron siempre en zonas de privilegio y que no quieren ceder los privilegios, las élites o partes de las élites. Y por otro lado, las personas, digamos, los trabajadores que sienten que se fueron demasiados derechos hacia esos grupos, mujeres, afroamericanos, en Estados Unidos sobre todo, y en algunos lugares de América Latina, en fin, las comunidades queer, ahora las comunidades trans, los grupos identitarios, ¿no? Y esa gente también está votando por gente como Trump, porque sienten que lo poco que tenían, que ni siquiera eran privilegios, se los han arrebatado. Y esto, bueno, ya voy hacia los algoritmos y los medios, pero me parece que digamos que hay también tener un poco de cuidado ahí con esa idea de que estábamos en un lugar mejor, que tal vez brevemente lo pudimos ver, avisorar una manera de vivir juntos, que sería para mí la definición de democracia, un vivir juntos justo,
inclusivo, y que ha habido en efecto una caída lenta y sostenida de esos indicadores de la satisfacción con la democracia, de la confianza en los partidos, como tú mismo decías, y en la clase política, como se dice en Chile, y las instituciones representativas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Claro, hay un debilitamiento que yo pienso que es previo a los algoritmos, que es paralelo y previo a los algoritmos. Los algoritmos lo que vienen a hacer es como de alguna manera potenciar aquello que ha estado siempre ahí y que en este momento parece acelerarse, como casi todo. Otra cuestión que quería comentar es que en efecto también ha fracasado la promesa de las izquierdas y de las centroizquierdas. En América Latina eso es una realidad muy terrible. Cuando pensamos en la revolución nicaragüense, bueno, déjenme retroceder un poco, la revolución cubana que ha generado un hambre y una pobreza terribles, la revolución nicaragüense que ha generado una cantidad de exiliados, de hecho, en este país, de gente que estuvo en la revolución, ¿no? Entonces, claro, las promesas de la izquierda se han vuelto sospechosas, ¿no? Ya no, tampoco creemos tampoco tanto en esas izquierdas. En Chile, después de un estallido social, de la pérdida de 400 ojos, del deseo de cambiar una constitución escrita en dictadura, eso no quedó en nada. Entonces, la desilusión, ¿no? La caída de la legitimidad de los procesos democráticos, donde el pueblo se manifiesta y consigue algo, claramente nos pone en una situación de crisis a quienes tenemos todavía valores de izquierda y creemos que todavía podemos cambiar algo en el mundo. A esto quiero sumarle los populismos, pues supuestamente de izquierda radical. Estoy pensando en el presidente de Salvador, Nayib Bukele, que es realmente un personaje que no tiene conexiones ideológicas claras, que es un oportunista, si me permiten, y que, por supuesto, llega al poder elegido democráticamente, ¿no? Entonces ahí como que también empiezan las contradicciones de los discursos, la elección democrática y lo que significan luego esos gobiernos. No me extraña, digamos, que haya una pérdida de confianza en quienes representan o quienes nos representan en la Junta. Y luego, por supuesto, el muy preocupante auge de la ultraderecha nacionalista, Trump, Bolsonaro, Milei, Meloni, los líderes de Hungría, Croacia, Eslovaquia, Finlandia, los Países Bajos y por poco Francia, ¿no? Y también el auge de la ultraderecha en Alemania, que es una ultraderecha nazi o neonazi. Entonces, todas estas cuestiones, por supuesto, que nos hacen sentir que estamos en un momento muy desmejorado, a pesar de lo que ya dije, que había una ficción de democracia, pero ahora realmente empieza a aparecer una fuerza antidemocrática validada por los propios electores, porque lo de Trump es la mitad del país. Cuando uno piensa en los millones, no sé cuántos millones son en Estados Unidos, 300 millones, pero por ahí, o sea, son 150 millones de personas que creen que lo que promueve Trump tiene espacio en un país y en el mundo. Bueno, entonces eso. Quería decir también que una de las cuestiones que a mí me preocupa especialmente es que las narrativas, este es mi tema, digamos, la narración, se ha convertido en una narrativa falseada, en la que ya parece que los hechos no tienen ninguna importancia, ¿no? Más vale echar a correr un rumor, decir que los inmigrantes haitianos se comen a los perros y a los gatos, y entonces ya la gente empieza a atacar a los haitianos, o sea, ese tipo de discurso sin fundamento, un discurso vaciado, sumado a que se han convertido estos discursos en discursos del odio. Ha habido una habilitación del discurso del odio que, por supuesto, no conduce a ningún tipo de régimen democrático, porque ya no estamos hablando de dictadores contra la ciudadanía, sino que estamos hablando también de la ciudadanía contra la ciudadanía, o de los migrantes, los exmigrantes, los migrantes asentados contra los migrantes. O sea, también ahí hay como una multiplicación del odio que viene incluso a veces de los mismos mexicanos que llevan tanto tiempo en Estados Unidos y que han logrado comprarse una casa, tener un trabajo, contra los migrantes nuevos de México, para dar solo un ejemplo. Y a esto, por supuesto, como ya más grave, son las guerras de conquista colonial, genocida, y perdónenme que tenga que mencionar esto, pero Rusia en Ucrania e Israel en Palestina. Sabemos, o yo por lo menos que he estudiado este tema, sabemos hacia dónde van, ¿no? El genocidio validado en términos de seguridad y legítima defensa.
que es una cuestión que a mí me parece gravísima, porque Europa mismo ha validado aquello, y todas las incursiones israelíes, que no son de ahora, sino que son de 75 años, saltándose todas las leyes internacionales que ha dictado la propia Europa, ¿no? Entonces, cuando ya la propia Europa valida un régimen de excepcionalidad de ciertos países para cometer ciertos crímenes sin ningún freno, entonces ya, en efecto, y contradiciendo mi primera aseveración, estamos en una debacle, ¿no? O sea, dije, hay una ficción democrática, es verdad, pero parece que sí, en efecto, se ha acentuado la crisis antidemocrática. Entonces, esto no es un retorno solamente a las violencias del pasado, sino que una grave normalización de los discursos fascistas a través de la manipulación de los algoritmos, y aquí llego brevemente a la cuestión de los algoritmos. Salto un momento aquí. A mí me parece importante recordar algo que ya dijo Carmen, que lo habíamos mencionado también antes, y es que los algoritmos, igual que el mercado, no son unas cosas que operan solas, están programados, ¿no? Y están programados por y dirigidos por gente como Elon Musk, que ahora es una especie de asesor de Trump, ¿no? O por Mark Zuckerman, que es una persona que apoya el sionismo. Y entonces eso significa que cuando yo posteo una noticia sobre Palestina, esa noticia no circula en Facebook. O sea, yo posteo esta mesa, pongamos, y aparecen 300 personas que hacen like. Posteo algo sobre Palestina y no es que la gente no le guste o le guste, es que no lo ven, porque yo le voy preguntando a los amigos, ¿viste mi posteo? ¿Viste mi posteo? No está el posteo. Está dejado de circular. Y esa es una línea editorial que está marcada por alguien que programó esa inteligencia artificial aterradoramente generativa, ya quedé yo con los pelos parados, y que entonces, en efecto, como decías también tú, Enrique, el otro empieza a dejar de existir, ¿no? Ese otro empieza a ser deshumanizado, no tiene presencia, no tiene discurso, esto todo ya lo sabíamos, esto ya estaba ahí, pero ahora solamente acelerado con el hecho de que creemos que las redes sociales nos informamos ahí y en realidad solo nos informamos de lo que queremos escuchar y ni siquiera de lo que queremos escuchar, porque mi circuito de amigos es pro-palestino y no ve mis posteos, ¿no? No les aparece, no circulan. Entonces realmente es una situación muy grave y sumando a esto que no se mencionó y que me parece importante, es pensar que esta inteligencia artificial no solo está en las redes, que por supuesto es importante, sino que está en las calles. O sea, nosotros día a día estamos siendo grabados por cámaras. Alemania e Inglaterra creo que son los dos países europeos con más cámaras por cabeza, ¿no? La vigilancia de las cámaras, que solía ser donde había una personita detrás que decidía si esa persona era peligrosa o no, pero es que ahora ya no hay personas atrás de esas camaritas. Y la propia inteligencia artificial generativa empieza a decidir si esa persona se parece o no se parece, puede o no ser, si tiene que despertar una alarma o no, ¿no? Si se tienen que cerrar ciertas puertas o abrirse, si esa persona tiene que ser perseguida por la policía o no, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo? Gran Hermano, sí. El Gran Hermano es realmente muy, muy preocupante. Ya no vamos a decir en Palestina la cantidad de cámaras que hay, o bien los teléfonos que explotan. O sea, todo eso también es parte de una inteligencia artificial que controla y que con el recurso retórico de la seguridad se convierte en la seguridad para unos versus la seguridad de otros. Entonces, a mí eso es una cuestión que me tiene absolutamente preocupada. Sobre ella escribí, de hecho, en un libro que se llama Zona Ciega, que tiene que ver con la identificación del rostro y la manera en que nosotros estamos prestando nuestros rostros para que esas tecnologías se vuelvan cada vez más exactas y más controladoras, ¿no? Así que el Gran Hermano, en efecto, está ahí. La literatura es capaz de imaginar cosas que parecían ciencia ficción y que en realidad ya no son ni la ficción de la ciencia. Entonces, eso me parece, digamos, importante mencionar como para entrar con algunos otros temas en esta conversación. Con todo. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Yo creo que, digamos, ha sido como una panorámica que ha abordado todos los temas, muchas cosas.
Ahora yo estaba pensando, hoy precisamente en la contraportada de La Vanguardia había, no me acuerdo del nombre, pero él trabajaba también en temas de Big Data y alertaba sobre estos coches inteligentes que van a considerar, te van a hacer una foto y van a decir, ay, Enrique, estás cansado, no vas a conducir tú. No te dejo conducir, no te dejo abrir el coche, ¿no? Entonces, claro, el periodista decía, bueno, pues eso es bueno porque si estás cansado y tú no sabes, bueno, pero como tú no vas a saber si estás cansado o no estás cansado, ¿no? Yo creo que también hay como una delegación de la responsabilidad en las máquinas que, bueno, que seguramente traerá más problemas que soluciones, pero que es una cosa que venimos haciendo desde siempre, ¿no? La humanidad ha delegado siempre en la herramienta para llegar más allá, ¿no? Lo que pasa es que ahora quizás la herramienta puede ser un poco una cárcel para poder seguir siendo humanos como hasta ahora hemos sido humanos, ¿no? La crisis democrática... Estaba leyendo una filósofa feminista, Fraser, norteamericana, que ella decía que realmente la crisis democrática es algo intrínseco con el capitalismo financiero. O sea, que el capitalismo actualmente, que es un capitalismo especulativo financiero, necesita de la crisis democrática y de alguna manera eso fue generado porque hubo una división entre economía y política, ¿no? Entonces era como, bueno, unos nos encargamos de la economía y ustedes se encargan de la política, pero lo que pasa, como tú has apuntado, Enrique, que hay muchos temas que se tienen que trabajar desde la política. Entonces, ha habido como una división tan feroz entre lo que hace el mercado y lo que hace la política, que la política es lo único que la democracia puede, ¿no? Puede alcanzar, porque en la democracia no puede entrar en el mercado es sagrado. Entonces, yo creo que también ahí hay una división profunda, ¿no? Entonces, quería como un poco abrir como la segunda parte en cuánto tiene que haber esta crisis democrática con la crisis de cambio climático que pasa por el mercado con decisiones que desde la democracia se pueden dar y con la crisis del patriarcado, ¿no? Leía también un artículo muy interesante de John Carlin que avisaba de una tendencia que está viendo que los hombres votan por partidos de derecha y ultraderecha y las mujeres votan más por opciones de izquierdas. O sea, es como el final del patriarcado, lo que está dando es como ¿no? Como este supremacismo, todavía decir, no, todavía nosotros queremos estar mandando. Entonces, las opciones, él decía, por ejemplo, que se habían hecho como unas encuestas, unos estudios, y era, si en Estados Unidos, volviendo, digamos, al miedo del 4 de noviembre, si en Estados Unidos solo votaran las mujeres, ganaría Kamala Harris. Sí, son más. Si solo votaran los hombres, ganaría Trump, ¿no? Entonces, eso también es interesante. O sea, el voto de la mujer haría ganar a Kamala, pero el voto del hombre haría ganar a Trump, ¿no? Entonces, ¿cuánto también la crisis del patriarcado tiene que ver con esta crisis democrática? Y la cuarta cosa, y ya me callo, hablábamos, ¿no?, de todo el tema de fake news y de cómo se crea la realidad, de esa censura que hay en que no veamos la realidad. Pero también, leyendo otro artículo para preparar un poco la sesión de hoy, una asesora de Trump en televisión la acusaron de que había mentido en unos datos. Había dicho que había, no sé, pues ponte 2 millones de personas y realmente habían 100.000. Entonces el periodista le dijo, perdona, es que no eran 2 millones, eran 100.000. Y ella dijo, no, yo estoy poniendo alternative facts, datos alternativos. O sea, ya estamos llegando a un nivel de que, ¿no? O sea, podemos tranquilamente decir, no, yo me manejo con datos alternativos, pero datos alternativos ¿a qué? A la verdad, a la realidad, a lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, ahí llegamos al punto de que mucha gente dice, bueno, es que se vota mal, ¿no? Hay gente que dice, no, votaron mal. Si llegamos a la autocracia por la democracia, entonces es que alguien está votando mal, o sea, ¿cómo solucionamos eso, no? ¿Cómo solucionamos? Porque seguramente será la democracia quien hable la puerta a la autocracia, porque no estamos hablando de dictaduras, que es otra cosa, no estamos hablando de personas que democráticamente llegarán para limitar nuestros derechos y llegarán ahí democráticamente, ¿no? Ahí ya el orden puede ser de desconcierto. Ya, quien quiera. Bueno, yo quiero hacer 2 apuntes, porque has dicho 17 cosas y entonces me quedaré con 2 y así ellos pueden seguir con el resto. Para mí está todo relacionado, como he dicho al principio, con el rico y el pobre. Que evidentemente el sistema capitalista es el que decide lo que tú tienes que pensar y para poder salir de ahí
Tienes que tener la suerte de vivir en un contexto adecuado, con una educación concreta y con una libertad concreta para acercarte a distintos puntos de vista que luego te hagan tener un criterio y decidir si quieres votar a Donald Trump o quieres votar a Kamala Harris. En el caso de Estados Unidos, que es traspasable a cualquiera de las votaciones que está habiendo en Europa, en cualquiera de los países de Europa. La desinformación, que está muy unida a los algoritmos, es algo que no solo maneja la derecha, que también maneja la izquierda. Otra cosa es que la izquierda sea más torpe, no lo sepa hacer bien o no llegue a que la gente... Es decir, que yo, que también, como Lina, estoy alineada en los pensamientos de izquierdas, no me creo que seamos santos, ni muchísimo menos los de izquierdas. Es más, voy a poner un ejemplo. Hace bien poco vino Milei a Madrid porque lo trajo Isabel Ayuso, hizo el mitin ese que hizo en su momento en Madrid, que creo que fue en el Bernabéu, pero invento porque no sé. Y 2 días después corrió un audio de Milei hecho con inteligencia artificial en el que decía si se han muerto 7.000 ancianos en Madrid que se hubieran pagado sanidad privada, ¿vale? Esto de que es inteligencia artificial se dijo a posteriori, pero en un audio como de 2 minutos reivindicando el derecho a tener una sanidad privada y que si te mueres por no tenerla, pues bien muerto estés. Así, a bote pronto. Esta noticia no la hicieron correr los medios de derechas, la hicieron correr los medios de izquierdas. Y luego ya se dieron cuenta de que era una barbaridad, que yo no digo que no lo piense Milei, que puede ser que lo piense, pero lo que es una barbaridad, sí, o sea, es que no lo dijo. Y coló. Hace nada... un grupo de abogados cristianos de estos que siempre hacen cosas bueno, a propósito de los mexicanos, han dicho no tenemos que disculparnos de nadie. ¿Sabes que ha habido la polémica esta? Que sí, nos tenemos que disculpar o no. Bueno, pues a propósito de esta disculpa, que si luego quieres también podemos entrar en polémica con eso, o no. No puede faltar, ¿no? Aunque sea Trump y los algoritmos, ¿se pide o no? Sí. Pues hicieron unas cuantas marquesinas donde ponía no tenemos que disculparnos ante nadie, bueno, no sé cómo era la frase, pero era eso, y por redes corrió esa marquesina puesta en la zarzuela, como abriendo la zarzuela, y era totalmente creíble la imagen, y también corrió. Quiero con esto decir que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque yo, y ya os dejo a vosotros, sí que creo que buena parte del auge de la derecha, del mal uso, de la desinformación, de el justificar estos datos alternativos, como tú dices, y de estos resultados electorales en concreto, fundamentalmente en Europa, que es lo que controlo más, en América Latina se me escapa algo más, pero debe ser muy similar, también tiene culpa la izquierda. Es decir, que no es que la derecha sea la panacea, es que somos un poco cutres en el razonamiento democrático político desde la izquierda. Es decir, que se lo hemos puesto tan fácil que el que acaba diciendo todo el mundo tiene que tener derecho a comer carne, no hace falta comer carne de vacas esterilizadas o de pasto no sé qué, acaba siendo la derecha, no la izquierda. Y la gente a lo mejor lo que quiere es comer ternera. Estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿eh? No sé si os dais cuenta, sí, ahora que no se me eche nadie. Y te quiero contestar, porque en efecto yo mencioné al principio este debilitamiento de la izquierda por la vía del fracaso de las promesas electorales, que es una tragedia. Y por supuesto mencioné 2 revoluciones latinoamericanas que prometieron mucho y no lograron nada, de hecho se dieron la vuelta en algún caso. Pero también es verdad que pensando puntualmente en el ejemplo de Chile, que es el que realmente mejor conozco, cuando uno piensa en una derecha o en una élite que controla todos los medios de información y los medios de producción, o prácticamente todos, se vuelve muy difícil luchar contra esa maquinaria, incluso se vuelve difícil gobernar. Se vuelve difícil cumplir las promesas. Entonces, eso también es un problema, el hecho de que los medios de comunicación más los algoritmos, las redes sociales y todo esté controlado por un cierto tipo de gente que además tienen digamos, una manera de pensar muy parecida, es un problema. Y otra cuestión que me gustaría sencillamente apuntar acá es que las izquierdas siempre tienen problemas para gobernar porque las izquierdas tienden a ir detrás de ciertos valores. Y cuando se discuten los valores,
se discuten principios y los principios son como una cosa en la que poca gente cede, entonces terminan divididos. Para mí, yo siempre digo, la derecha va por los privilegios y el dinero, entonces ahí van todos derechos, no hay para qué perderse en el camino, no es tan laberíntico. Entonces creo que ahí hay como diferencias de metodología incluso en el poder. No quiero salvar a nadie, pero pensando en la democracia pienso que hay maneras de operar bastante distintas y adversarios, por lo menos pensando en un caso particular, más duros. En España en concreto llevamos años de gobiernos de izquierdas, sí. Bueno, 2 legislaturas en concreto, y no sé qué va a pasar en la siguiente, con tiempo suficiente para hacer una legislación en la que diga medios de comunicación, inversores. Uh-huh. Sí, es distinto en España. ¿Quién les da la pasta? ¿Sabes? Como para poder no controlar los medios de comunicación, sino que estemos todos al tanto y que el gobierno decida, me invento, pues no poner publicidad si hay mayor número de inversores que no sé qué. Es la ley que se ha presentado ahora en el Parlamento. Que vamos a ver. Sí, que es bueno, el marco europeo. Va en esa línea, pero vamos a ver. Yo agregaría un poco, y ya creo que todos somos de izquierda, como no de la misma, ¿eh? No, efectivamente, digamos, parte de los algoritmos y todo, esta forma, que efectivamente hay que pensar el hecho de que, como cualquier tecnología, no es neutral, ¿no? O sea, detrás está el ingenio humano donde hay alguien que lo programa, alguien que pone la instrucción, y hay un montón de sesgos, ¿no? Quizás porque soy de izquierda, pero yo veo ChatGPT y me parece que es muy de derecha, ¿no? Quizás son sesgos, ¿no? Pero o que el Siri y Alexa, ¿no? O sea, quien da las órdenes siempre son mujeres, ¿no? Siri, no, Alexa. Pero se le puede cambiar, creo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama? Nadie sabe. No sé. Igual se llama Siri, pero con tono de voz. Como han puesto este nombre. Vale. Pero bueno, o del reconocimiento facial. Ahora que decías, me acordé de un caso, que las que parecen fake news, pero no, pero digamos, una noticia de un afroamericano que se llama Robert Williams, creo, que justo iba llegando a su casa del trabajo, con la mujer y la niña lo esperaban detrás de la puerta, lo para la policía, le pregunta el nombre, lo detiene, sin ninguna más explicación, lo llevan a comisaría, se pasan, no sé, 18 horas, los mismos agentes llegan después a él preguntando, ¿no? Y le muestran la foto de quien estaban buscando, y él ve como el error clamoroso, ¿no? Digamos, bigote, una cara así, digamos, evidente. Y le pone la foto y le dice, yo espero que usted entienda que no, distinga que no todos los negros somos los mismos, ¿no? Y la ve el policía y dice, la computadora dice que es usted, ¿no? Entonces eso sí es como del Big Brother, ¿no? O sea, la computadora dice que es usted. Ahí es como con lo cual, cero duda. Que es la suspensión del juicio. A mí es lo que me preocupa, digamos, cuando vemos esta cuestión, efectivamente la derecha y la izquierda movilizan un montón de emociones, de fake news, digamos, yo también leía Maduro cuando yo pensé que era fake news y no, cuando se adelantó la Navidad a septiembre, ¿no? O sea, yo estaba entre los gatos, dije, esta sí la distingo, ¿no? O sea, pero yo pensé que era un fake news lo de adelantarla a septiembre. Fíjate, y solo eso ya nos ha llegado porque alguien ha seleccionado qué parte de la noticia nos llega, porque en realidad, a mí, en fin, Maduro me da igual, pero adelantar las Navidades para Maduro quiere decir que el bono ese que se da en diciembre lo van a dar en noviembre. Bueno, claro, no era por el regalo de Santa Claus. Sí, pero que lo que ha llegado es como el chiste. Ya, sí, no era para... de eso estamos como desinformados también. Sí. Pero bueno, digamos... es una forma de control. O sea, efectivamente, a mí lo que me preocupa cuando, digamos, veo a la deriva que, claro, antes el poder político, digamos, en esa época todavía de las grandes, digamos, hasta mitad del siglo XX, pues pesaba. Ahora el poder económico, digamos, los datos, ¿quién los extrae? Los extrae Google, los extrae Facebook, son empresas. Y hoy estaba, ¿no? Elliot Musk dando $1 millón de euros o de dólares a quien, digamos, ya es descarado, digamos, el poder político está ahí, o sea, es indistinguible, ellos son quienes manejan nuestros datos, cada vez que nos metemos en algo y parece que es gratis, somos nosotros el precio, ¿no? Y el producto. El producto, sí. Y entonces la cuestión es cómo generar, a mí es lo que me preocupa, o sea, más allá de que seamos de izquierda a derecha, de muchas izquierdas, ¿no? O sea, cómo generamos el pensamiento crítico para poder reconocer una mentira, ¿no? O para
para no caer, digamos, en estas cuestiones. Y hay formas de mover otros O que nos afectos. preocupe que sea mentira, porque también actualmente es que ni preocupa a veces. No, que y sea se mentira. repiten, digamos, por eso te recuerda tanto los entreguerras, ¿no? Los años 30, o sea, como si, digamos, esta parte. Y yo, digamos, pensando en toda esta cuestión tan polarizante, que es el palabra, tan tan tribal, ¿no? Yo creo que aparte del giro, que es una cuestión como que la izquierda no nos hemos replanteado de alguna forma, es ante todas las cuestiones que nos separan y que son evidentes y nos recuerdan todo el tiempo, digamos, la política trata efectivamente de vivir mejor juntos en el sentido de articular lo común, de hacer ver, pensar y sentir lo común, cuando todo es, digamos, lo manifiesto es la diferencia, digamos, es visible, ¿no? La cuestión es cómo pensamos lo común, cómo se articula lo común, y eso es lo que la izquierda siempre había hecho y creo que se está dejando de hacer, es decir, ahora que hablabas de los principios, ¿no? O sea, hay ese gran eclipse, ¿no? Del tercer gran valor y principio democrático desde la Revolución Francesa, es, digamos, nos acordamos siempre de la libertad y la igualdad, pero el tercero es la fraternidad, y la fraternidad es el único que es un afecto. Y está ahí porque importa, o sea, porque justamente tiene que ver con los lazos, con los vínculos. Eso es lo difícil, o sea, cómo articulas lo común cuando todo te separa. Pero es que ahí es cuando entra a jugar la voluntad política, digo yo. Sí, Porque eso es una voluntad política, o sea, articular lo común dentro de la diferencia y hablar del migrante de una cierta manera y de las mujeres de una cierta manera, poner leyes en el Congreso con unas ciertas ideas, pensar en una constitución en la que, no sé, la tierra tiene derechos también a no ser contaminada y destruida. Eso es voluntad política y para eso es imaginación política también, ¿no? Yo viví, ahora que tú decías del fracaso del estallido, yo no estoy tan de acuerdo. O sea, yo creo que me pusieron cosas aquí, o sea, a mí me dio mucha esperanza. Mira, otra de las cosas, ¿Sí? en su momento sí, la palabra pandemia. En su momento. O sea, tú eres chilena, tú te acordarás más de eso, yo de la Revolución Mexicana. Pero mira, ¿cómo surgió? O sea, tengo entendido que surgió porque alzaron el billete del metro. Unas chicas escolares. Unas chicas y unos chicos saltaron el metro. ¿Chicas? Bueno, chicas saltan el metro en un acto de desobediencia civil clásico. Y después me enteré que no era que les subieran, a ellos no les afectaba, porque ellos tenían un bono como estudiante. Estaban saltando el metro y poniendo el cuerpo y saliendo a la calle por su vecino, por su papá, o sea, al margen de las ideologías, al margen de los códigos postales. Y ahí, digamos, esa transversalidad, digamos, intergeneracional, interideológica, en un país donde se aplicó el modelo liberal tan crudo como Chile, o sea, salieron de Pinochet al modelo más bestia del neoliberalismo que hay. Y ahí yo veo, ahí por ejemplo dije, porque suena bucólico, suena hasta rancio, ingenuo, cursi, ¿no? La fraternidad, ¿quién trae la fraternidad? ¿No? Pero yo en estos casos, llámale solidaridad, llámale como quieras, digamos, reconocer ese vínculo en estas chicas, o sea, porque es una cuestión de gestos. Y en estas chicas y en toda la gente que salió luego. Pero ese gesto, o sea, ¿cómo prendió? ¿No? O sea, a partir de ese gesto, que es una cuestión que tiene que ver con la solidaridad transversal. Por eso digo que a mí me da, en una época donde hay un montón de pesimismo, a mí esos momentos me dio esperanza. Y luego las pintas, que eran maravillosas. Pero bueno, eso es otra. Sí, no, eso es todo un temazo que podríamos estar horas acá, porque la verdad es que hay mucho que decir sobre eso, pero quería decir algo sobre lo que dijiste, ¿no? Sobre la fraternidad y cómo se articulan ciertos momentos, ¿no? de ira contra un sistema y el hecho de que tanta gente salió a la calle. Es que a mí también me parece que lo que no hemos dicho es que a pesar de todo lo que hemos dicho sobre las aplicaciones y todo esto, también ese estar juntos también es convocado muchas veces a través de las redes sociales y a través de los algoritmos, ¿no? Digo, es interesante este juego porque también la ciudadanía se apropia de las tecnologías. O sea, no es que la tecnología esté totalmente encima de nosotros, sino que también nosotros las podemos usar. Entonces pienso en, por ejemplo, el hecho de usar las cámaras precisamente en el estallido, cuando la ciudadanía tomaba las cámaras, les ponía la luz e iluminaba los ojos de la policía para encandilarlos, para que no los vieran bien, para que no pudieran dispararles directo a los ojos, por ejemplo. O grabar con la cámara toda la violencia contra los afroamericanos en Estados Unidos, que es lo que ha podido llevar a juicio a la policía racista. O las convocatorias de manifestaciones en diferentes lugares gracias a también los algoritmos. O sea, es que también el problema es que hay como una inteligencia
una resistencia, luego un entendimiento de cómo funcionan las personas con sus apps o lo que sea, su teléfono, la inteligencia artificial. Entonces es un poco más dinámico de lo que creo que hemos representado aquí, me incluyo. Esa relación con la inteligencia artificial, porque también lo que me hiciste pensar es que esta idea de que la inteligencia artificial está tomándose toda la inteligencia, y entonces ya un policía no es capaz de darse cuenta que ese chico arrestado no es igual a la foto del que están buscando, pero la máquina lo dijo, porque de hecho las máquinas están programadas por gente blanca, y entonces la discriminación racial es más difícil, claro, y es lo que pasa, sí. ¿no? Y es lo que le pasa a todos los morenos, a todos los mestizos. Es mucho más probable que te confundan si eres negro. Y si eres mujer, ¿no? Porque están diseñados de una cierta manera. Pero me parece que tal vez habría que repensar la cuestión de la inteligencia humana y también repensar por qué están siendo las humanidades, sobre todo las humanidades, yo como profesora, atacadas, ¿no? Porque lo que tú decías, lo del pensamiento crítico, para poder discriminar entre una foto y un rostro, ¿no? Pasa por una educación también, una educación de la mirada, una educación sobre el otro, una educación crítica, y eso es uno de los blancos. La universidad, yo trabajo en la universidad estadounidense, mi marido también, y está siendo, sobre todo la universidad pública, un blanco de ataque de la derecha. Por poner solo un ejemplo, las 3 presidentas de universidades que tuvieron que dimitir a propósito de la crisis de los campamentos pro-palestinos. Y bueno, podíamos hablar de esto porque de hecho escribí sobre esto, pero no me voy a alargar por ahí. Pero quiero decir que hay una relación tensa y dinámica también con esa inteligencia artificial, y el punto es si nos podemos poner más inteligentes que los propios programadores o que las propias inteligencias para Se poder puede combatirla. engañar, ¿no? Se puede engañar a los algoritmos también. Sí, también, claro. Hay palabras que pones de cierta manera para que puedan correr y no se censuren, por ejemplo, ¿no? Sí, hasta que el algoritmo aprende que la palabra con el asterisco significa no sé qué vocal, y entonces hay que empezar a hacerlo de otra manera, y así. Ya veremos quién gana esta carrera. De las humanidades, o sea, nadie quiere... Que esta parte, por ejemplo, no es casual, ¿no? Este ataque a las humanidades, o sea, digamos, las carreras que tienen pensamiento crítico, y el hecho de que hoy anuncien, digamos, yo también doy clase en la universidad pública, y no, ya el hecho que anuncie un hijo que va a estudiar, o hija, ¿no? Que va a estudiar filología hispánica, se vive como una tragedia griega en casa, ¿no? O sea, tenemos que hablar, ¿no? Ya lo pensaste bien, ¿no? De qué vas a vivir, el mercado, ¿no? Toda esta cuestión está, y la parte de los recortes, a mí, no por una cuestión así, de un humanismo rancio, yo confío mucho también en o sea, cuando hablo de imaginación política y demás, o sea, en el contar, ustedes como periodistas también, como escritores, digamos, en el poder que tiene contar una historia, lo utiliza todo el mundo. Trump utiliza pues sigo con Trump, de la historia de un migrante concreto para mover, digamos, el odio de esta mujer, la violaron, digamos, muchas veces o sea, como que desestimamos el hecho de nuestra propia condición narrativa, ¿no? O sea, hay una filósofa que me gusta mucho, que es Hannah Arendt, que todo el mundo conoce, digamos, ella habla de nuestra condición narrativa, nuestra identidad, digamos, al final de cuentas, ahora que tú decías, hoy nos identificamos todos con la huella, digamos, somos como identidad sin persona, ¿no? Pero hubo una época donde teníamos que decir, o sea, alguien llegaba y te preguntaba, ¿quién eres? ¿No? Decía Hannah, y la única forma de responder a esa pregunta, la única forma es hilando un relato, contando una historia. ¿No? Necesitas que el otro te cuente una historia, y tú, y que cuente contigo, ¿no? Y esta parte, digamos, siempre me parece que lo han utilizado muy bien los buenos novelistas, los buenos, digamos, periodistas, porque muchas veces el contar una historia, o sea, advertir la común vulnerabilidad, o sea, muchas veces te conmueve más, o sea, literalmente te mueve con un destino más. Leer una crónica de lo que pasa a una migrante de Guatemala o Salvador para llegar a Estados Unidos, de México, que todas las declaraciones y los sermones y las declaraciones de derechos humanos, ¿no? O sea, tiene un poder transformador, ¿no? O sea, al final me cuentas, la imaginación es subversiva por naturaleza. O sea, cuando te ponen las fronteras tipo Trump, o sea, la imaginación lo que te permite es saltarlas, ¿no? O sea, es como la operación de lectura, o sea, identificarte incluso con quien no quieren que te identifiques, con quien no eres. Y esa posibilidad de vivir es pues, significativamente la vida de otra persona, tiene unos efectos que muchas veces
desde la perspectiva ética y política seguimos menospreciando, ¿no? Lo que puede ser una buena crónica periodística, una buena novela para el pensamiento crítico, ¿no? Para salir de nosotros, ¿no? Para reconocer lo común con quien no te dejan. Pero bueno, que eso son técnicas de marketing, lo de contar la También, historia, quiero decir tú lo haces, claro. Claro, quiero decir que no es porque igual la guatemalteca esa o el ejemplo que has puesto, no sé si ha sido de Guatemala, ¿no? No tiene ni siquiera esa vida real, quiero decir que ayer Donald Trump se fue al McDonald's a trabajar en el McDonald's durante todo el día, porque Kamala había inventado el relato de que ella había estado trabajando o no lo ha inventado, no sé si es verdad o no es verdad. Quiero decir que el poder de los relatos claro, y se ha perdido. Sí, el storytelling no es una cosa que se haya inventado. Sí. Vayan preparando alguna pregunta si tienen. Yo he tenido poco éxito en mis preguntas. Ya hay 2 personas. Pero voy a solo hacer una. ¿Qué pasa cuando llegamos a la autocracia por la democracia? ¿Qué se hace con eso? Qué difícil tu pregunta. Sí, seguimos el orden. No, vamos a invertirlo ahora. Exacto, es lo justo. ¿Yo? Sí. Vale. Estamos ansiosas por escucharte responder esta pregunta difícil. Pues el lamento, ¿no? Eso es lo que preocupa. O sea, es un poco lo que decía, o sea, cómo podemos, o sea, y es un poco regresarte a la mitad del siglo XX, lo peor que vimos, al devenir totalitario, digamos. Esta gente llegó democráticamente. Ese es el temblor, ¿no? Lo que decía, digamos, son 150 millones de personas las que hoy en día están dispuestas, bueno, la mitad no sé cuántos puedan votar, ¿no? Pero ese es el temor, ¿no? La cuestión de que están llegando tal, y ahí es la cuestión de replantearse esto, ¿no? O sea, yo, por ahí es como, yo apuesto esto a las, que suenan como un poco nostálgicos, yo mismo soy que puede sonar hasta cursi o ingenuo según cómo, ¿no? Para decir, apelar a las humanidades, apelar al pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico no solo es el examen de uno mismo todo el tiempo y de lo que uno dice y piensa y sustentarlo y responder ante ello, sino que el pensamiento crítico tiene que ver también con la posibilidad de interiorizar otras perspectivas. O sea, que era, digamos, para volverlo a Hannah Arendt, lo que cuando asiste al famoso juicio de Adolf Eichmann, lo que le asusta es que el tipo era incapaz de ponerse en el lugar del interlocutor, o sea, era un idiota moral, o sea, era incapaz de ver el mundo desde otra perspectiva que no fuera la de él, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ampliar el juicio? O sea, esa es la cuestión, o sea, ¿cómo hacemos para que esta gente no caiga o sea, que la gente no come perros porque se están animalizando, se están deshumanizando, digamos? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué poder tenemos? ¿No? O sea, yo suena viejito, ¿no? Pero a la lectura, al pensamiento crítico, al discernimiento, ¿no? A un juicio que sea, digamos, para no colar esas cosas, ¿no? Cuando lo saben mover muy bien, porque los expertos efectivamente en contar historias, en movilizar las pasiones, o sea, los que nunca han desaprovechado y han reconocido todo el tiempo el poder de la buena historia y de los afectos y movilizar el miedo y el odio, es la extrema derecha y la derecha, ¿no? O sea, la izquierda como que, digamos, en esta cuestión más del dualismo antropológico, como que, ¿no? Como si fuera todo irracional, ¿no? Pero si dejas el poder de los afectos a los populismos de extrema derecha, que también hay de izquierda, pues, o sea, digamos, efectivamente es así, estamos dejando mucho, ¿no? Lo otro es pensar qué otras formas de hacer sentir, de hacer ver, ¿no? De hacer pensar. Sí, y si puedo meter mi cuchara, esto me hace pensar también que en cierta medida los algoritmos, para volver a ellos, ayudan a esto que estás diciendo, porque la idea de esto, decías, la idiotez moral, ¿no? De no poder ponerse en el lugar del otro, está siendo un poco acentuada también por el hecho de que nos encontramos en las redes sociales casi exclusivamente con quienes están de acuerdo con nosotros, ¿no? Y eso genera que en realidad no nos estamos encontrando con los otros, porque una vez que porque los podemos bloquear, porque los cancelamos, porque la propia red entiende quiénes son nuestros amigos y quiénes no. Y entonces llegamos a los extremos en que no entendemos que va a ganar Trump, porque nos rodeamos solo de gente que le votaría en su momento, ya no me acuerdo quién era el candidato. Biden sería. ¿Era la primera vuelta de Biden? Yo creo que sí. Sí. Bueno, como sea, todos convencidos de que ganaba un candidato porque no teníamos ni idea de lo que pensaba toda esa otra gente, que también
desestimamos y miramos un poco en menos porque no entendemos cuáles son los motivos afectivos, más allá de los engaños, por qué votan por alguien como Donald Trump, ¿no? O sea, cuál es el eco y cuáles son las angustias y las preocupaciones de esa gente. Entonces me parece que hay también una especie de diálogo de sordos, que ya ni diálogo es, hay una sordera profunda que está bastante instalada en la manera en que usamos también las apps, en las que no escuchamos al otro, y cuando nos cae mal lo que el otro dice, porque nos parece lo que sea, lo cancelamos. Yo misma lo he hecho, bloquear gente que no me gusta cómo piensa, porque no quiero hablar con esa gente, pero lo que significa eso es que ya no sé lo que piensa otra gente. Y entonces, tengo mucho interés ahora en leer tu libro sobre la cancelación, porque yo misma he pensado mucho en que debo evitar la cancelación a toda costa para trabajar más bien la refutación de los argumentos, ni siquiera lo personal, Yo sino creo que al enemigo hay que refutar. conocerlo, y para conocerlo hay que leerlo. Y hay que escucharlo Yo y hay solo que dejarlo bloqueo hablar. a los que me insultan, eso sí, porque es una pereza tener que... Sí. Pero si opinan distinto que yo, no me importa nada. Por eso me molesta tanto el algoritmo, porque de Twitter, bueno, por muchas otras cosas, porque la mayoría de veces no me pone opiniones distintas a las mías. Entonces, claro, yo no tengo que ir a buscar, claro, estar... Sí, porque una vez que haces like, claro, él entiende que entiende te que gusta, eso es lo que quieres escuchar. Y de hecho yo creo que buena parte de los problemas que tenemos como sociedad es que hay una falta de diálogo amparada en que como, bueno, lo que antes ha podido pasar en la mesa, que decíamos, a ver si todos nos vamos a estar dando la razón todo el rato cuando opinamos, sí, qué razón tienes. Pues eso, que no ha pasado aquí, pero sí que pasa en una cena de amigos, claro, es muy peligroso si lo extrapolamos, porque lo que hace es evitar que tú pienses, porque igual puedes estar equivocada, ¿sabes? Que uno no nace con el... Bueno, o yo por lo menos no salgo de casa diciendo, ¿qué razón tengo? No necesito que otro opine, ¿sabes? Y nos incapacita para sobrevivir al desacuerdo. Pues, claro. que es lo, Sí, además y es además sano también. partiendo por el o sea, desacuerdo con una misma sobre las Sí, cosas que sí. piensa y la posibilidad de cambiar de duda, la opinión. crítica, Claro, ¿no? pero está demostrado, Sigman, que es un neurocientífico argentino, en un libro creo que se llama El poder de la palabra, está demostrado científicamente con ejercicios, digamos, científicos, que si, encerraron a gente que pensaba muy distinto durante mucho tiempo, no encerraron, o sea, digamos, no es que estaban encerrados, o sea, dabas el permiso, igual que hemos firmado el permiso de imagen, pues dabas el permiso en una sala, gente que tenía opiniones totalmente distintas. Y se demostró que después de un tiempo largo en el cual no te quedaba más, o sea, por ejemplo, juntaban a una monja antiabortista con una mujer de pro derechos reproductivos. Y salía preñada la monja, ¿no? No salía preñada la monja, pero la monja salía Eso hubiera molado todo, un poco su opinión, entendiendo algo de los proabortistas y la persona que era proabortista entendiendo algo de lo que la monja pensaba. Y eso se dio en todas las parejas que hicieron. Claro que tuvieron que estar mucho tiempo, pero estuvieron mucho tiempo conversando con el otro, ¿no? Y eso hizo que hubiera una afinidad mental en intentar, en ponerse, en no ser, como me ha encantado, no ser idiota moral, como has dicho tú, ¿no? O sea, tener la capacidad de ponerse en lugar de otro. O sea, que está demostrado que sin hablar con el enemigo, con el contrario, con el que no piensa como nosotros, nos hace reflexionar también sobre lo que nosotros pensamos y abrir un poco más nuestra capacidad crítica. Que además la mayoría de opiniones tienen aristas, o sea, claro, no es... Blanco-negro. Claro, o un ángulo o el otro. Oiga, mire, es que normalmente, por suerte, las cosas no son o blancas o negras, porque es que si no estaríamos todo el rato o pegándonos o flagelándonos, no habría otra opción. No había fraternidad. Claro. Es verdad que hay veces que tú ves a la persona de enfrente y dices, tiene un discurso que es totalmente opuesto a mí, pero incluso en ese discurso totalmente opuesto a ti, a lo mejor si te pones a hablar de literatura coincides en gustos literarios, no sé, por poner un ejemplo. Sí. Y que no solamente son opiniones distintas, que a veces son experiencias vitales muy distintas, que de alguna manera marcan, porque uno tiende a creer que lo que le pasó a uno es como la realidad única. Claro. Por supuesto, uno puede también someter a crítica a esa idea, a autocrítica a esa idea, pero de verdad que también esto de no escuchar al otro es no entender de dónde viene ese deseo, ese miedo, ese pánico, ese enganche, digamos, con ciertos discursos. ¿Había ahí una pregunta? Sí. Sí. ¿Micrófono? No, perdón, atrás y luego usted. ¿Tenim més micros? Només tenim aquest. No hi ha ara el torno. Bueno, espera, para que se escuche por la grabación. Bueno, ya tengo voz fuerte.
Para mi paisano Enrique, ahora que ya en México hemos pasado del patriarcado al matriarcado, la reciente reforma judicial está polarizando a la sociedad mexicana y fortalece o debilita la democracia mexicana. Sí, México no se salva de la polarización, digamos. Es un ejemplo, es bueno que salga, es un ejemplo de que no se discutió suficiente, por ejemplo, ¿no? O sea, es una reforma que se pasó al final de un mandato, donde me parece que faltó mucha más discusión digamos, la reforma judicial se necesitaba. En México, el Estado de Derecho en México es una cuestión que es una ficción. O sea, necesitamos una reforma judicial, digamos, no hay acceso a la justicia, la impunidad es rampante. Digamos, cualquiera, me parece que con mínima sensatez está de acuerdo que necesitamos una reforma judicial. Ahora, si es así, esa precisa, si los magistrados tienen que ser votados por elección popular, eso se podría discutir más. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado escuchar muchas más perspectivas desde la perspectiva judicial, digamos, conocimiento, porque hay cosas que son muy técnicas también, ¿no? Y es un ejemplo de que cosas que no se discutió y se pasó por una amplia mayoría, ¿no? Pero que polariza mucho, se necesita una reforma judicial tal cual, digamos. México vivimos en es una democracia que en muchos sentidos, digamos, con la inseguridad que vivimos, con la crisis de violencia y violación de derechos humanos que tenemos, se necesita una reforma judicial. Con esos términos, habría que haberla discutido más, ¿no? Y no se hizo, ¿no? No se hizo y simplemente se polarizó y se pasó por una amplia mayoría, pero digamos, es un ejemplo efectivamente de algo que nos afecta a todos y que tendría que haberse visto esta cuestión, lo mismo, ¿no? O sea, conocer perspectivas, pero digamos en un debate amplio, ¿no? En un debate mucho más razonado y no express como se dio. Yo espero que no, ¿no? Yo espero que no, pero generan dudas, ¿no? Por los grupos de poder que puede haber, digamos, en torno a los nuevos jueces y jueces que sean elegidos, ¿no? Que si depende de que tengan más dinero para ser votados o no, digamos, hay que ver todos los candados que se pongan, está por verse. Estamos empezando, llevamos semanas ahí con una presidenta mujer que también me parece que es un avance importante en un país con el machismo que hay en México. A ver qué pasa con los feminicidios. Por ejemplo, ¿no? O sea, en un país que tenemos 10 al día. 10 al día, ¿no? Y que había muy poca sensibilidad de López Obrador ante los movimientos feministas, ¿no? Yo espero que haya otro tipo de sensibilidad, digamos. Es un ejemplo escatológico del derecho, de la falta de Estado de Derecho que hay en México, ¿no? ¿Había otra? Esta señora de aquí delante. Bueno, buenas noches. Yo voy a cumplir casi 80 años, así que viví aquello de otro mundo es posible, otro mundo mejor es posible, el hombre nuevo, todo eso. Entonces, me hablan de democracia y viendo lo que hay alrededor, y digo por el planeta, no la veo por ningún lado. A la democracia no la veo. La democracia se supone que es el gobierno del pueblo. Y resulta que en este momento histórico hay el 1% de la población mundial es dueño de más del 65% de la riqueza y van aumentando el porcentaje. Entonces, me pregunto, a ver, lo que están convirtiendo, yo creo que con los algoritmos y con las formas ocultas de la propaganda, que es un libro que debería ser obligado en la enseñanza, nos están convirtiendo en zombies. No necesitamos de los algoritmos. Entonces yo creo que un poco el debate como que se queda un poco en la superficie. En cuanto a Trump, y dale Trump y con lo que hizo en
en el Parlamento y todo eso, bueno, que sí, fue una payasada. No hablemos de Bolsonaro y Milei porque esos son monstruos, pero bueno. Pero yo me pregunto, ¿alguna vez hablan de que Obama, que recibió el Premio Nobel de la Paz, antes de asumir, estuvo sus 2 periodos de gobierno en guerra? Biden más de lo mismo. Entonces vamos a preferir a Harris, que va a seguir la política seguramente. Bueno, de hecho, es verdad que Trump Trump es el único presidente de Estados Unidos no que no ha entrado empezó en ninguna guerra Externa. Bueno, externa. pero interna Y ya se según apañarán ellos. según Que- Yo dicen, vivo ahí, no me hace ninguna pero a gracia. ver, yo Igual ese momento es visité Estados Unidos varias veces, varias, porque además trabajé en una multinacional estadounidense, ¿ah? Y eso de democracia no tiene nada. Es mucho más democrático España 1000 veces que Estados Unidos. ¿Qué nos están vendiendo, por favor? Y dale Trump con Harry. El imperio va a ser el imperio hasta que alguien no le tire una bomba encima. No quiero. Pero es que hay que ir ahí, ver la televisión, escuchar la radio, ver las banderas hasta en el culo, perdonen, pero las llevan en los calzoncillos. Es decir, tienen un lavado de cerebro impresionante. Entonces, están haciendo lo mismo con nosotros. Con los algoritmos. Sí, está bien, sí. Es espantoso lo de la inteligencia artificial. Pero antes usaban otras tácticas y otras formas y nos convencían igual. Ahora, yo les digo una cosa. Yo que soy de Uruguay, a veces también me quedo un poco asombrada de cómo muchos españoles, por ejemplo, que votan a Vox o al vice, el fenómeno al vice, por favor, es algo que tenemos que revertir eso. Yo creo que, no sé, pero a mí me parece que únicamente con una revolución. Ya a esta altura, estos días, estaba pensando eso, porque lo de Israel ya es el colmo. Rusia es otro tema, totalmente diferente, donde estuvo metido Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Mucho. Eso es otra cosa. Bueno, nada, la pregunta es, ¿qué piensan ustedes que se puede hacer para terminar con el lavado de cerebro que nos están haciendo? Sea con los algoritmos o sea con las formas ocultas de la propaganda, porque yo lo veo horrible. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que así, en líneas generales, estoy haciendo terapia. estupendo, en líneas generales, yo creo que es difícil deshacerse de eso, sobre todo porque hay 2 factores que a mi juicio son muy peligrosos, o bueno, al mío sí, y es un descrédito de la política y de los poderes públicos y un descrédito del Estado. Entonces, sin esos 2 elementos, que para mí son 2 herramientas fundamentales para que todo llegue a todo el mundo, es muy difícil que nos libremos del lavado de cerebro, o dicho de otro modo. Si conseguimos un Estado fuerte que de verdad haga fuerte la educación y de verdad haga fuerte todo lo que necesita un trabajador, sanidad, educación, un derecho al trabajo, entonces es mucho más fácil que consigas que tengas una serie de población libre como para tener un criterio político. Mientras tú debilites el poder del Estado, que en lugar de tener 6 horas tengan 5 los críos, que en lugar de, bueno, todos los recortes de educación sean aplaudidos, eso dificulta mucho para que uno tenga herramientas de juicio para evitar los lavados de cerebro. Es un esfuerzo añadido que le has añadir a tu jornada normal. Entonces, ¿se le puede exigir a la gente? A mi juicio, no. Hay gente con tiempo, con menos tiempo, con ganas, con menos ganas. ¿Alguna reflexión más? Pues si no hay más preguntas, dejaríamos aquí la sala. Muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer escucharos, la conversación. No hemos llegado a ninguna conclusión, pero creo que hablar... Era complicado, ¿eh? Era hablar, complicado llegar a una hablar yo conclusión. creo que es lo importante, ¿no? Yo creo que nos hemos entendido que conversar, hablar, pensar, leer y seguir pensando que hay esperanza para cambiar las cosas es lo importante. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y muchas gracias a vosotros.